Mi nombre es Rodrigo Rojas, soy presidente de la Fundación Natán y les voy a estar presentando el proyecto que estamos haciendo. Lo más importante es que el novio de Delia. Lo más importante. De ahí viene la mano. Quiero saltar. De ahí viene la mano. Ahí. Hace uno de La estos- mano dura. O sea, teníamos la auditoría interna. Gracias, gracias. Bueno, yo me pongo un poco nervioso cuando hablo en público, así que ustedes me disculparán si estoy un poco nervioso. Fundación Natán para mí es un proyecto muy importante porque es una organización que nos permite generar impacto para familias indígenas. Venimos contribuyendo desde el año 2014 en ayudar a familias indígenas a que superen la pobreza extrema. Como sabrán, hay mucha invisibilización acerca de la realidad de las comunidades indígenas. De hecho, en el último censo ni siquiera estuvieron consideradas, lo que realmente a mí me dolió muchísimo. Hoy en día las comunidades indígenas viven, un 85% de las comunidades indígenas viven en situación de pobreza extrema. Hay números realmente que son bastante dolorosos. 4 de cada 10 niños indígenas viven con desnutrición crónica. Eso significa que toda su vida va a tener una materia gris más delgada, va a tener menor producción de vaina de mielina en el sistema nervioso central, es decir, toda su vida va a tener problemas de aprendizaje, memoria, creatividad, etc. Entonces ahí es donde nosotros nos sensibilizamos y empezamos a desarrollar proyectos que nos permitan poder ayudarles a que superen esa situación. Por eso me gusta mucho el proyecto de Puerto Barra, ¿cierto? Que realmente ha logrado impactos muy interesantes. Bueno, entonces les estaré hablando una breve reseña acerca de nosotros, la problemática específica que buscamos solucionar, cuál es el proyecto de inclusión económica que les vamos a estar presentando. Vamos a hablar un poco acerca de algunas abejas nativas, específicamente una que se llama Yateí, que está relacionada a este proyecto, y cuál es la población beneficiada y cuál sería la posible alianza que podríamos hacer juntos. Nosotros como fundación, como les mencionaba, estamos sensibilizados para poder solucionar la problemática de las comunidades indígenas. Hoy en día trabajamos fuertemente con familias que se encuentran en una comunidad que se llama Bocallarí, en el sector de Vaquería, al norte de Caguazú, a 80 kilómetros al norte de Caguazú, 15 kilómetros al este de Vaquería. Y en estos años también hemos ayudado a otras comunidades en temas de asistencia, pero más que nada con esta comunidad estamos generando un proyecto modelo que busca generar seguridad alimentaria y en una segunda etapa inclusión en el mercado, idealmente con productos de alto valor agregado. Y ahí es donde aparece la producción de miel, que ya les mostraré el ejemplo. ¿Cuál es la problemática que vemos? Porque hablamos específicamente de mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas en el mundo son la comunidad que vive en mayor situación de vulnerabilidad. O sea, una mujer indígena en general no termina el colegio, muchas ni siquiera ingresan al colegio, viven con desnutrición, viven con menos de $1,5 por día, les cuesta llegar al hospital. O sea, las mujeres de la comunidad que nosotros ayudamos tienen que recorrer 18 kilómetros a pie a veces para poder llegar a la ruta pavimentada, o sea, caminan por un camino de tierra. En el mejor de los casos las llevan en moto y bueno, sabrán la dificultad que es andar en moto en caminos de tierra en el interior del país, seguro que lo conocen. Bueno, entonces así fue que decidimos empezar a trabajar con comunidades indígenas y especialmente este proyecto busca la inserción de mujeres en una cadena de valor productiva. ¿Por qué es importante la inserción en las cadenas de valor? Porque la dignidad tiene que ver con sentir que lo que hago tiene valor para otras personas. Y la producción de miel es un producto que es un mecanismo de producción que para ellos es cercana. O sea, la producción de miel no es algo novedoso, no le estamos pidiendo que hagan cosas que ellos no conocen, es algo cercano y les es fácil apropiarse de ese mecanismo de producción. Hoy en día nosotros ya estamos desarrollando el proyecto piloto de la producción de miel, ya tenemos las primeras experiencias. Realmente ha sido un proceso muy satisfactorio, con algunos vaivenes y bemoles en el proceso, ¿cierto? Trabajar con comunidades que viven en situación de pobreza extrema, como sabrán, implica algunas dificultades porque la curva de aprendizaje es un poco más extensa y requiere mucho más esfuerzo. Es decir, nosotros como organización implica que tengamos niveles de tolerancia, de respeto y de aceptación mucho más altos que los que uno esperaría con un segmento que no vive en condiciones de pobreza extrema. Estas son algunas fotos del proyecto piloto que ya pusimos en práctica.
Aquí le estamos enseñando a las participantes acerca de cómo funcionan las colmenas, ya que ellas tenían unas colmenas rústicas. Nosotros diseñamos un modelo de cajón que permite maximizar la producción de miel por colmena. Aquí vemos cómo le estamos enseñando, ¿cierto? Cómo ahí son fotos del piquito que tiene la colmena. Las capacitamos en cómo atrapar abejas de yateí. No sé si conocen la yateí, les voy a mostrar un video de la yateí y cómo se atrapa de manera artesanal para poder después traspasarlas a las colmenas que son estas. Se construyen unos meliponarios donde tienen varias colmenas y ellas van allí instalando todo, tiene un proceso de acompañamiento. Como pueden ver, lo que nosotros buscamos es elevar los estándares de recolección de la miel, porque la miel de yateí es lo que el caviar es al huevo de gallina. Es decir, es un producto muy escaso, tiene alta dificultad de producción, alta dificultad de extracción. Y lo que nosotros buscamos es insertar el producto como un producto de alto valor agregado. Por lo tanto, el precio de la miel de yateí no se puede comparar con la miel de abeja tradicional. Es decir, es la relación del caviar al huevo de gallina. Eso es lo que nosotros somos conscientes de eso, es decir, en el mercado vale muchísimo más. El problema que tenemos es que en el mercado local cuesta la valoración del producto, pero en el mercado internacional sí tiene alta valoración. De hecho, después les voy a mostrar el producto mínimo viable que hicimos, que la primera persona que lo consumió fue Marc Anthony y quedó recontento con el producto. O sea, hay un segmento que valora este tipo de producción y realmente nosotros tenemos la oportunidad de generarlo. Ahí, como ven, nosotros lo que buscamos es elevar los estándares de inocuidad en la extracción, no solamente por el producto en sí mismo, sino por cómo se siente esta productora. O sea, esta ya no es una persona que está extrayendo de una manera artesanal, donde a veces mete la mano y puede tener contaminación. O sea, buscamos que la persona sienta que está participando de un proceso productivo con altos estándares. Evidentemente nos falta mucho por mejorar para llegar a los estándares que queremos, pero poco a poco estamos transitando ese camino. Como pueden ver, siempre con foco, no significa que los hombres no participen, hay hombres que participan, pero hay un foco principalmente enfocado a la mujer. Ahí podemos ver ahí unas chicas ahí. Son esas abejillas chiquititas, ¿verdad? Sí, sí. Dulcísima la miel. Sí, es un sabor muy especial. Yo pensé que ahí están hablando en guaraní. No sé si no se escucha muy despacito el mío. ¿Esa madera es madera especial? Pues, ¿suele ser blanca o eso se pinta también? Hay de distintos tipos. Esto lo mandamos a hacer con un artesano de panales y no te sé decir qué madera es específicamente, pero es una madera que permite la producción de miel de yateí. O sea, lo hicimos con artesanos que ya trabajaban la miel de yateí y le pedimos que hicieran los panales como nosotros queríamos para maximizar la producción. Estas son las abejas nativas. El yateí, que se le dice popularmente angelita, es re lindo el nombre porque hay una asociación mística en relación a esta abejita. O sea, produce un producto que los indígenas utilizan de manera tradicional, no solamente como fuente de alimento, que tiene que ver con un componente nuestro que es la seguridad alimentaria, sino también como un elemento tradicional para algunos tipos de ceremonias y también medicinal. Esto se utiliza mucho en el interior para poder resolver problemas a los ojos, aunque ese no es nuestro foco en este momento. De hecho, construimos una marca que se llama Tupá Mirí. A mí me gusta mucho el guaraní, aunque sé muy poco de guaraní. Tupá, saben que significa Dios, y Mirí, para los indígenas lo traducen como de lo infinito grande a lo infinito pequeño. Entonces, cuando uno dice Tupá Mirí, se traduce como la acción de Dios en la tierra. Y a partir de ahí hicimos una marca, aprovechando que se llama Angelita de manera popular, para desarrollar la marca Tupá Mirí, que ya tenemos registrada, y lo que esperamos es que este producto se lance con esa marca. Nosotros lo que esperamos, ahí pueden ver el video de la abejita, lo que pretendemos es insertar una abejita. A ese se le llama peluquerito, ¿no? Sí, sí. La producción que hace un panal de abejas de yateí es muy bajo en comparación al panal de abejas tradicional. Mientras una abeja tradicional puede estar produciendo 1 litro o 1,2 litros por cosecha, yateí
produce entre 125 y 200 gramos, 200 ml por cosecha. O sea, es muy baja la producción que tiene un panal, por eso es que es un recurso tan escaso y los productores no quieren desarrollarlo porque si lo comparan al precio local, que es el foco como el foco que uno tiene, no dan los números. Pero nosotros apuntamos a insertar un producto en el mercado global, insertando a las mujeres indígenas, obviamente las familias indígenas, pero con foco en las mujeres, en una cadena productiva de comercio justo. Queremos que acá en Paraguay se desarrolle un producto como lo es Pacari con los chocolates, que es de alto valor, o Juan Valdés, que es de alto valor en café. ¿Por qué no desde Paraguay podemos hacer Tupamirí, que es un producto de alto valor en el segmento de la miel? Esta es la población beneficiada. Hoy en día estamos trabajando con la comunidad de Mocayey que les mencionaba. Aproximadamente son 32 mujeres, que se representan 32 familias. El promedio de personas por familia es entre 5 a 6 personas. O sea, son muchas familias, muchas personas las que son beneficiadas. Y con el apoyo de Rotary nos gustaría ampliar la cantidad de personas beneficiadas. Esperamos llegar a una meta de unas 45 familias más, considerando 15 familias por 3 comunidades nuevas a las cuales podemos estar trabajando, con las cuales nosotros ya hemos construido relación. La inversión social es aproximadamente $35.000, lo que significa una inversión por familia de $778. Lo lindo es que si nosotros queremos aumentar la cantidad de familias, como aquí ya se distribuyen los costos fijos, el costo por familia adicional en las mismas comunidades de aproximadamente unos $250. Entonces hay un variable que nosotros podríamos aumentar si nuestra expectativa es llegar a más familias dentro de las mismas comunidades que participan. Eso es. Muchas gracias.